En el segmento anterior ya nos hemos referido a Sedna como uno de los grandes astros que pueblan el espacio transneptuniano, ese cinturón de Kuiper o cinturón transneptuniano. Bien, Sedna, hemos hecho referencia a él por su tamaño, pero cuando se descubrió, muy pronto se vio que Sedna tenía otra característica muy llamativa, muy peculiar, y es que su órbita era mucho más grande, es decir, está mucho más lejos del Sol que el resto de los objetos transneptunianos. En esta gráfica tenemos aquí pues todo este tipo de objetos que hemos estado describiendo. Aquí tendríamos a Plutón, tendríamos a Eris, tendríamos todos estos objetos transneptunianos y vemos que la órbita de Sedna pues es muchísimo más grande y se aleja del Sol en su afelio, se aleja varias veces más que cualquiera de los otros astros. Esto, cuando se descubrió, era una peculiaridad solo de Sedna. Sin embargo, pronto se descubrieron otros objetos del mismo tipo. Tenemos aquí representado este que se descubrió en el año 2012, tiene este nombre que vemos aquí, 2012 VP113, y vemos su órbita comparada. Pues bueno, aquí tendríamos la órbita de la mayoría de los objetos de los que hemos estado hablando hasta ahora. Tenemos representada en particular la órbita de Plutón en rojo, la de Eris en naranja, y aquí tenemos en azul la de Sedna, la más grande, y en verde la de este nuevo objeto, que también, al igual que Sedna, pues se aleja del Sol mucho más que el resto de los astros del cinturón transneptuniano. Tras el descubrimiento de este objeto, se fue determinando las órbitas de otros objetos también muy alejados que se habían ido encontrando. Antes de ello, pues vamos a ver un detalle de estas órbitas en la región de su perihelio. Vemos aquí que tendríamos las órbitas de todos los astros del cinturón de Kuiper, los astros transneptunianos, y vemos que tanto Sedna como este objeto, sus perihelios, es decir, sus puntos en los que se encuentran a la menor distancia del Sol, se encuentran mucho más alejados que la órbita completa del resto de los objetos conocidos hasta la época. Y además, como detalle curioso también, pues ese punto del perihelio, ese punto en el cual el astro se encuentra más cerca del Sol, pues se encuentran muy junto uno al otro, en la misma región del espacio. Como decía antes, se siguió estudiando objetos que se encontraban muy lejos del centro del sistema solar, y a fecha de hoy pues ya se conoce aproximadamente 15 objetos de este tipo y que reciben el nombre de sednitos, ¿no? Ya que Sedna pues fue el primero que se descubrió. Aquí tenemos las órbitas de varios de ellos y entonces destaca dos cuestiones principales. Destacan, en primer lugar, que se trata de órbitas muy grandes. Fijaos que aquí seguimos teniendo donde se encuentran la mayoría de las órbitas de los objetos transneptunianos, y vemos que todos estos tienen órbitas muy alargadas y que se alejan mucho más del Sol, que estaría aquí en el centro, que lo hace Neptuno y que lo hace Plutón y que lo hace la mayoría de los astros del cinturón de Kuiper. Y además, la segunda característica notable es que todos ellos tienen su perihelio, el punto de su órbita en que se encuentran más cerca del Sol, en la misma región del espacio. O sea, esto es una característica muy peculiar, ¿no? ¿Por qué no están, digamos, las orientaciones de las órbitas? Podríamos decir que apuntan todas hacia el mismo sitio. ¿Esto a qué se debe? Esto parece ser que no puede ser casualidad. Entonces hay algunos autores que proponen que esta alineación se podría explicar si existiese un planeta adicional en el sistema solar y que todavía no hemos descubierto. Y este planeta es el que se le llama en la actualidad planeta 9, ¿no? Ya que ahora solo tenemos 8 planetas, pues digamos que una forma de explicar las peculiaridades de estos sednitos es que efectivamente hubiera otro planeta, que además se ha calculado su órbita, que sería esta que aparece aquí, y también su masa tendría que tener como aproximadamente una masa 5 veces superior a la masa de la Tierra, y que podría explicar esta característica peculiar. Y por eso hay varios grupos de investigación en la actualidad que tratan de encontrar este planeta 9, si es que existe, como parece indicar las alineaciones peculiares de las órbitas de los sednitos. Aunque bueno, también hay que decir que estas alineaciones peculiares también se pueden explicar mediante otros modelos, y entonces hasta que no encontremos ese planeta 9, si existe, no podemos estar seguros de su existencia.
Bien, y ya para terminar, pues un resumen de todos estos objetos menores que hemos visto y que hemos llamado asteroides. Tenemos, en primer lugar, el cinturón principal, que es el de los asteroides que se encuentran en su mayoría entre las órbitas de Marte y Júpiter, aunque vemos que dentro de este cinturón principal pues también podemos hablar de algunos objetos peculiares. Los objetos Apolo, que son los asteroides que cortan la órbita de la Tierra, que su perihelio se encuentra a una distancia del Sol menor que el radio de la órbita de la Tierra, o que el semieje mayor de la órbita de la Tierra. Tenemos los objetos Amor, que son los que cortan la órbita de Marte y se acercan a la de la Tierra, pero sin cortarla. Y tenemos los troyanos, que van en la órbita de Júpiter 60 grados por delante y 60 grados por detrás de Júpiter. Más fuera del sistema solar, en la parte más exterior, pues tenemos estos objetos transneptunianos. Y dentro de los objetos transneptunianos podemos hablar también de varias familias. Tenemos los centauros, que son los que se encuentran dentro de la órbita de Neptuno, prácticamente entre las órbitas de Urano y de Saturno. Tenemos los objetos del cinturón de Kuiper, que digamos que serían estos objetos transneptunianos normales. Y de entre ellos podemos hablar también de los plutinos. Los plutinos son una serie de objetos cuyo periodo orbital es exactamente igual al periodo orbital de Plutón. ¿Es esto casualidad? No. Esto obedece a una resonancia gravitacional. El periodo orbital de Plutón es 1,5 veces el de Neptuno. Es decir, el periodo orbital de Neptuno y el de Plutón se encuentran en una relación de 2,3. Relaciones de este tipo hacen que las órbitas sean estables. Pues bien, además de Plutón, también hay muchos otros objetos del cinturón de Kuiper que también están en esta resonancia 3,2 con Neptuno. Es decir, su periodo orbital es 1,5 veces el de Neptuno. Y a estos son los que se llaman plutinos. Tenemos los sednitos, de los que acabamos de hablar, que tienen estas órbitas elípticas tremendamente extensas y que están siempre mucho más alejados del Sol que el resto de los objetos transneptunianos. Y luego también hay algunos objetos dispersos que no corresponden a ninguna de estas clasificaciones. Y por último, podríamos hablar de una nube de Oort interna, pero de esto hablaremos de la nube de Oort en el siguiente segmento.